a todos los oyentes. Tiempo de debate, tiempo de tertulia, aquí en Extremo Fútbol, en Radio Somos Carolina. Hoy continuamos nuestra sección de entrevistados con Fernando Evangelio. Muy buenas, Fernando. ¿Qué tal, Pablo? Hola a todos, muy buenas. Muy bien, y bueno, como ya ha dicho Fernando, yo soy Pablo Enrique y a mi lado se encuentran, como siempre, Juanma Sánchez. Muy buenas, Juanma. Hola, buenas. Juanjo Galindo. Buenas, ¿cómo lo llevamos todo por casa? Y Ángel Salguero. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Hola, muy buenas. Y ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter como @extremofutbol19 y el Instituto Carolina Coronado como IES Carolina Coronado. Para empezar, Fernando, siempre hacemos la misma pregunta. ¿Qué tal estás llevando la cuarentena? Y si durante la cuarentena, antes de que se reanudara la Bundesliga, si te has visto algún partido repetido. Pues voy a empezar por la segunda pregunta. Sí, me he visto algún partido repetido. Hubo un sábado que me pilló la final del Mundial de Sudáfrica y estaba yo un poco nostálgico y me la vi. Y sí, algún partido histórico que ha coincidido en la tele me lo he visto, pero sobre todo lo que me he dedicado viendo fútbol durante la cuarentena es a seguir preparando la Eurocopa. Un análisis de las selecciones que ya estaban clasificadas, viendo sus partidos de la fase de clasificación y haciendo un poco un pequeño informe de cómo es su estilo de juego de cada una para cuando llegue la Eurocopa, que ya será el verano del año que viene, pueda tener una idea bastante buena de cómo juegan los equipos y haga una preparación previa que a mí me gusta siempre hacer y que, claro, como las temporadas se solapan y hay tanto fútbol y hay tan poco tiempo para descansar, no suelo poder tener mucho tiempo para preparar ese tipo de eventos, así que lo hago durante el año y he aprovechado la cuarentena para hacerlo. Y yo creo que la he llevado bastante bien, pero mi papel creo que era también bastante sencillo, quedarnos en casa, trabajar desde aquí. Tengo un aparato que se llama Alio, que está conectado al router de internet de mi casa y a través de él me conecto a la radio y entro dando una calidad de sonido como si estuviera en el estudio prácticamente. O sea que en ese sentido, mucha comodidad. Hemos intentado salir lo menos posible, seguir las indicaciones que nos daban, no salir cuando han pedido no salir y la verdad es que muy tranquilo y muy bien, pero bueno, mi papel ha sido muy fácil, así que tampoco tiene ningún mérito. ¿Y has visto el comienzo de la Bundesliga? Sí, estoy viendo partidos de Bundesliga por varios motivos, porque tenía muchas ganas de que volviera el fútbol de competición, porque lógicamente es mi trabajo y tengo que estar al día de los partidos que se juegan y además el Bayern está muy cerca de pasar a cuartos de final de la Champions y el Leipzig está en cuartos de final de la Champions, con lo cual tengo que seguir a esos equipos, tengo que seguir a Haaland y todo lo que está un poco de actualidad. Y después porque me ha tocado también en programas de COPE en directo seguir informando sobre la Bundesliga. Así que sí, la estoy viendo, estoy disfrutando de los partidos. Coincido con quien piense que es un fútbol raro. Bueno, es que nuestra vida tampoco va a ser la misma, con lo cual hay que adaptarse. Pero sí, estoy siguiendo los partidos de la Bundesliga, sí. Y acabando así un poquito con el calentamiento, ¿cómo te definiría tanto personal como profesionalmente? ¿Cómo me definiría yo? Mm. Bueno, yo soy un periodista deportivo, algo que en parte por nuestra culpa y en parte también por que tendemos un poco a estigmatizar, parece que no está muy bien visto últimamente, el periodismo en general y el periodismo deportivo en particular. Yo lo que me considero es periodista, o sea, antes que periodista deportivo soy periodista, soy informador. Tengo mi propio código deontológico, tengo mi propia ética profesional, intento cumplirla siempre que se pueda. Pero al final, como yo digo y como a mí me han enseñado, soy industria del entretenimiento también. O sea, en tiempo de juego, sobre todo, que es el programa en el que yo tengo más participación, es un programa de radio que informa, pero también entretiene.
y yo me dedico a informar, pero estoy en una maquinaria de un programa de radio que se caracteriza por el buen rollo que tiene los miembros del equipo, por el código que tenemos entre nosotros, porque nos entendemos a la perfección porque llevamos mucho tiempo juntos, porque el oyente siente que algunas veces somos parte de su familia. O sea, soy consciente de que soy parte de algo que me convierte en un privilegiado. Y después soy una persona que está continuamente, o me considero continuamente, en búsqueda de mejorar, de aprender, de formarme. Yo llevo 20 años como periodista y sigo aprendiendo, pero sobre todo al hablar de fútbol creo que debo tener también una formación en cuanto a táctica, en cuanto a preparación, en cuanto a conocer el juego y saber entenderlo y explicarlo de la mejor forma posible. Y sigo formándome, sigo estudiando idiomas, o sea, soy una persona, creo que en constante aprendizaje. Y después te lo tendrán que decir los demás, pero creo que soy buen compañero, que creo que es algo también bastante importante para que en una redacción haya buen rollo y haya los menos problemas posibles. Me tendrá que definir alguien ajeno a mí, pero bueno, esa es la percepción que más o menos tengo de mí mismo. No sé si muy alterada o más o menos ajustada a la realidad. Bueno, vamos a empezar cómo fueron tus inicios. ¿Cómo te aficionaste al fútbol en general? Pues yo siempre he sido muy futbolero y no sé de dónde viene exactamente, porque a mi padre tampoco le ha apasionado mucho el fútbol, a mi madre tampoco. Tengo 2 hermanas mayores y mis 2 hermanas no les gusta el fútbol, por no decir que lo odian un poquito. No que lo odien, odiar es una palabra muy fuerte, pero vamos, no les gusta. Y yo me peleaba con ellas e intentaba que mi padre pusiera la radio en el coche, en los viajes que hacíamos los 5 con el coche de mis padres, y yo era el único que le gustaba el fútbol. No sé de dónde narices lo saqué, pero lo saqué. Siempre me ha gustado mucho el fútbol desde pequeñito. Soy un gran aficionado al fútbol. Y bueno, al final he tenido la suerte de que lo he podido convertir la inmensa suerte de que lo he podido convertir en mi profesión. Yo cuando salí del instituto, bueno, del colegio, porque yo hice todo el colegio, toda la etapa escolar la hice en el mismo colegio, desde los 3 a los 18 años. Y cuando salí de Cuenca y me vine a Madrid, empecé a estudiar informática. O sea, yo iba para informático. Hice 2 años informática técnica de gestión y lo dejé porque no era lo mío, y me surgió la oportunidad, gracias a mis padres, de poder estudiar periodismo. Y ya llevaba 2 años en la radio del Colegio Mayor donde yo vivía en Madrid, el Colegio Mayor Chaminade, que sigue teniendo una emisora que se llama Onda Mayor. Tuve la oportunidad de empezar a hacer radio ahí y ya estaba enamorado de la radio como oyente, pero ahí ya fue un flechazo definitivo. Y a partir de ahí pues se fueron dando las circunstancias, tuve suerte en momentos puntuales y me lo ocurre mucho. Y bueno, pues pude llegar hasta donde estoy, que es un camino largo y sacrificado, pero como todo lo que cuesta 20 años conseguir, y mucho más que espero que sean. Pero bueno, esa es mi historia. Al principio me cuentan mis familiares que yo con muy pequeño, con 6, 7, 8 años, narraba los partidos del patio, y cuando jugaba al fútbol chapas me ponía a narrar lo que pasaba, y que era una vocación que yo tenía dentro, que yo no descubrí. Fui probablemente el último en darme cuenta de que tenía esa vocación, y la descubrí y pude dedicarme a esto, afortunadamente. Luego profundizaremos más en tu etapa en la COPE. Preguntarte ahora, ya que lo has mencionado, que estudiaste periodismo, ¿qué opinas tú de la carrera actualmente? Porque hemos hablado también con personas y estudiantes que están en tercero de carrera, la mayoría de ellos con los que hemos hablado, y dicen que es cierto que se necesita una actualización. ¿Tú en tu época cómo veías la carrera? Claro, es que ellos, los estudiantes, los profesores, la gente que está metida en el ámbito universitario,
os pueden dar una perspectiva de cómo está la carrera actualmente mucho mejor que la mía, porque yo ya la estudié hace mucho tiempo. Yo terminé periodismo en 2006, si no recuerdo mal, es decir, hace 14 años ya. Y supongo que la carrera y la metodología habrán cambiado. Sí que sigo teniendo el mismo discurso, el mismo pensamiento conforme a formarse para ser periodista. Yo, por un lado, creo que no esté regulado el ejercicio de la profesión saliendo de la Facultad de Periodismo es injusto para todos los estudiantes de periodismo que están en las facultades y de comunicación que están intentando sacarse una carrera y que les cuesta su tiempo, su dinero y su esfuerzo. Es injusto con ellos que la entrada en el ejercicio del trabajo o del ejercicio de la profesión no esté directamente relacionado con eso. Entiendo que los estudiantes de periodismo se puedan sentir injustamente tratados por ese motivo, lo entiendo, creo que eso habría que regularlo. Y después está la parte de la formación. No todo el mundo que ejerce el periodismo es licenciado en periodismo. Yo, de hecho, tengo bastantes compañeros en la redacción de deportes de COPE que no son licenciados en periodismo y, sin embargo, son grandísimos periodistas, de los que yo siempre he aprendido mucho. Entre ellos algunos de mis jefes, por ejemplo. Entonces, esa obligatoriedad de ser periodista saliendo de la facultad, yo no la concibo. Entiendo a los estudiantes de periodismo que quieren que eso se regule, lo entiendo perfectamente. Y también entiendo por mi experiencia que uno, para ser médico, aparejador, abogado, operario, técnico de grúa, lo que sea, o periodista, se tiene que formar. Y para mí, el profesional de la comunicación se tiene que formar. Y existe un convencimiento para mí erróneo y que se extiende a mucha gente, sobre todo gente joven, de que teniendo una cuenta de Twitter, por ejemplo, y informando sobre algo, especializándote sobre algo y informando sobre algo concreto, teniendo seguidores, viendo información, viendo partidos de una determinada liga o lo que sea, ya te conviertes en periodista. Esa creencia es falsa, desde mi punto de vista de 20 años de experiencia como comunicador. Uno se tiene que formar para ser periodista. Y ahora mismo tienes varias formas de formarte. Yo creo que lo suyo es estudiar la carrera, porque al final yo estudié la carrera y la terminé. Pero te puedes formar cuando acabas una carrera, una licenciatura, no tiene por qué ser periodismo, comunicación audiovisual, estudiando un máster, si tienes la posibilidad de poder hacerlo. Hay cursos de posgrado, hay talleres, hay un montón de formas de formarse. Yo creo que donde mejor se aprende el periodismo actualmente, todavía sigo pensando, es en una redacción de un medio. Y hacer prácticas en una redacción de un medio, normalmente tienes acceso a través de la carrera de comunicación o de comunicación audiovisual o de periodismo. Así que ese es el camino que yo recomiendo habitualmente. Y en cuanto a la carrera, pues insisto en que yo creo que la perspectiva la tienen que dar mejor los estudiantes y los docentes actuales, que conocen la carrera mucho mejor que yo. Yo he visitado un par de facultades. La última, la Facultad de Comunicación de Ciencias de la Información de Cuenca, que me hizo muchísima ilusión porque es mi ciudad, es donde yo nací. Y me hizo muchísima ilusión ir allí a hablar con casi 100 alumnos. Pero claro, eso, una hora de charla, una hora y media de charla y un café con los profesores no te da una perspectiva suficiente de cómo está en la actualidad el panorama de la enseñanza de periodismo. Indagando un poco más en el tema de la elección de carrera, Fernando, porque nos has dicho que tú estabas en una carrera anterior a la de periodismo. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando tienes que tomar la decisión de dejar lo que estás estudiando? Porque a priori yo todavía no lo he vivido porque todavía no he llegado a tener la obligación de elegir una carrera o tener la opción y la posibilidad. ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Crees que tu mundo interior y a nivel laboral se puede venir abajo? ¿O tú tenías la seguridad de que estudiando una cosa que te gustara podrías llegar más lejos? No, seguridad no la tienes en ningún caso. Y la sensación que yo tengo es
que cuando yo estudiaba la carrera era más fácil hacer prácticas o era más fácil iniciarse en el camino de lo que es ahora, que también las empresas de comunicación han montado sus propios másters y cursos de posgrado que usan también para nutrirse de profesionales de cantera, como digo yo, de periodistas, y que, claro, si hay 20 cupos y 16 los cubren los estudiantes de ese máster, se cierran las puertas a más gente. O sea, la posibilidad de entrar es más difícil. Yo el mensaje que transmitiría en cuanto al cambio de carrera es que uno también tiene que tener derecho a equivocarse. O sea, que es normal que uno piense con 17, 18 años que lo suyo es informática porque le han dicho que tiene salidas, porque le gusta jugar al ordenador, y luego se dé cuenta de que nada de lo que pensaba sobre la carrera que iba a hacer era como él pensaba. A mí me pasó con informática. Y yo vi muy claro cuando empecé a hacer radio en el Colegio Mayor que lo mío era eso. Es que es lo que a mí me gustaba, era lo que me llenaba, era lo que me... Si mis padres me castigaban, porque yo tampoco fui un estudiante muy bueno, me castigaban y me intentaban apartar de algo que yo me gustara mucho, me apartaban de hacer radio en el Colegio Mayor. Todas esas señales indicaban que yo tenía una vocación muy clara. Entonces, yo lo tuve muy claro. Seguro no tuve nada y vértigo pues siempre tiene, claro. Y las dudas ahí están. Pero bueno, es que en la vida dudar es normal, equivocarse también es frecuente y uno también tiene que tener en algunos momentos, según lo veo yo, la capacidad para darse cuenta de que se ha equivocado y rectificar. Si tu camino es otro, si tú estás sintiendo que tu camino es otro, yo creo que hay que probar siempre. Yo a los estudiantes, a los aspirantes a estudiantes de periodismo que tengan 14, 15, 16 años, 17, o a los que tengan 9, os diría, si es vuestro caso, que por lo menos lo intentéis. Lo importante para mí es intentarlo. Si tienes la suerte de poder intentarlo, si las circunstancias de la vida te permiten poder intentarlo y que ese no sea el camino y tengas que coger otro si no sale bien, yo lo intentaría, porque al final uno tiene que intentar hacer lo que le mueva, lo que le guste, algo que le lleve a esforzarse cada día por seguir haciéndolo, aunque haya cosas que no salgan como piensas o haya dificultades. En todos los oficios hay dificultades y no existe el trabajo perfecto. Yo creo que os lo puede decir prácticamente cualquier profesional. Pero yo lo intentaría, hay que intentarlo. Ese es el consejo que yo daría, por lo menos intentar. ¿Y qué tal está el sector a nivel económico? Porque, bueno, la mayoría de los periodistas que hemos entrevistado nos comentan que a nivel económico es una profesión que no está remunerada, digamos, como debería. Y, bueno, pues te preguntamos a ti si piensas así o crees que está bien el sector del periodismo, a nivel económico, claro. No, bueno, bien no creo que esté. La profesión bien no está. En el momento en el que hay sueldos bajos y hay gente que sacrifica muchas horas y mucho trabajo por un sueldo que no está acorde con el esfuerzo que hacen o con el trabajo que realizan o con la responsabilidad que tienen en sus trabajos. No creo que la comunicación sea el único sector en el que eso pasa, pero creo que en la comunicación específicamente o en el periodismo las cosas económicamente no están bien. Pasan varias cosas, empezando por la crisis económica de 2008, que ha dejado a los medios bastante tocados. Es verdad que las empresas a veces aprovechan esa precariedad y cogen caminos más cortos, a veces en contratación de personal, en sueldos un poco menos remunerados o lo que sea. También yo tengo que decir que yo con el paso de los años he tenido mucha suerte en ese sentido y tengo una posición y un trabajo bastante buenos y que mi posición es bastante privilegiada.
también digo que me lo he currado mucho y que yo creo que me he merecido por mi esfuerzo que sea así. Creo que la situación en general, hay de todo, pero creo que la situación en general de la profesión es verdad que es mejorable y que las condiciones de trabajo en general, muchas veces en los puestos de redactores base, deberían ser mejores y que hay gente que va cogiendo experiencia y va teniendo mucha responsabilidad y no tienen un sueldo acorde al trabajo que están desempeñando. Y después es que el mercado de los medios de comunicación ahora mismo, nosotros vivimos de la publicidad. Es nuestro mayor parte la mayor parte de la financiación de los ingresos viene de los ingresos publicitarios. En España no hay mucha tradición de pagar por consumir un producto periodístico y en Internet todavía hay mucho camino por recorrer en ese sentido, con lo cual hay limitaciones y también cosas heredadas de un sistema más propio del siglo pasado que de este o que las circunstancias que nos encontramos. Hay mucho camino por recorrer todavía. Es el resumen de la respuesta, que tenemos mucho camino por recorrer y mucho por mejorar. Y acabando un poquito este bloque, una pregunta que solemos hacerle a la gran mayoría de entrevistados es que qué opinan de un programa que conoce todo el mundo, ya sea para bien o para mal, como el Chiringuito de Jugones y el constante Madrid-Barça que tienen. Bueno, aquí hay dos cosas. A ver, el Chiringuito de Jugones es un programa muy criticado que tiene a lo mejor una imagen general bastante dañada y luego lo consume mucha gente, lo ve mucha gente, lo escucha mucha gente. Es un producto muy consumido. El Chiringuito es un programa de televisión, básicamente es un formato televisivo que dura, no sé si son 3 horas y pico, y que se emite, no sé si son 5 o 6 días a la semana. 5 o 6 días a la semana, 3 horas de contenido diario, hay que rellenarlo eso, amigos. hay que hacer a veces malabares para rellenar un programa de 3 horas. Utilizan algunos trucos o algunas herramientas que son televisivas, son muy propias de la televisión. Otra vez volvemos al componente de espectáculo, que yo creo que nuestro sector también tiene. Es un producto básicamente de espectáculo y luego no hay que engañarse con una cosa. El Chiringuito da información y muchos de los periodistas, por no decir todos los periodistas que trabajan en el Chiringuito, tienen buenas fuentes, están bien informados, saben de dónde sacan la información, saben contrastarla, saben luego cómo darla para que el espectador se quede un poquito enganchado y necesite seguir viendo el programa para ver qué dicen. Yo, a ver, tengo códigos de trabajo o de ejercicio de mi profesión que son algo distintos a al tono que se utiliza muchas veces en el Chiringuito o al tipo de producto que es. Pero yo también soy consciente, o sea, quiero decir, que demonizar un producto como ese, no sé, no creo que sea justo. Es un programa en el que se da información, es un programa de espectáculo de 3 horas diarias de televisión y eso en televisión especialmente, que se mide la audiencia al minuto, hay que cuidarlo y por lo tanto, bueno, yo tengo presente lo que es, qué tipo de producto es y creo que también es injusto decir algo que no debe, decir que es algo que no debería de existir. Bueno, es que hay muchos tipos. Yo creo que ahora mismo con Internet el consumidor de información el futbolero, el que le guste el deporte, tiene muchísimos productos para consumir, muchísimos de muchos tipos. Y ahora no hay 2 canales de televisión, como cuando yo era pequeño, y 2 radios o una radio. Ahora hay muchos canales de televisión, muchas emisoras de radio,
algunas pequeñas, locales, de ámbito reducido, como la vuestra, que hacen una labor muy importante, y que un señor de Toulouse tiene la opción de engancharse a vuestra radio, si quiere escuchar vuestros programas. Por lo tanto, la oferta ha crecido muchísimo y yo creo que eso es bueno para él. También es bueno para el espectador o para el consumidor de información o de producto televisivo, radio, comunicación, lo que sea. Y preguntarte también si te llega una oferta económica importante por parte de la Sexta para participar y colaborar en el Chiringuito, ¿dirías que sí? No lo sé si diría que sí o no. Probablemente, a lo mejor no sería el formato en el que me sentiría más cómodo. Pero no se me ha presentado la oportunidad. Si se me presentara la oportunidad, pues tendrías que preguntármelo otra vez y ya te dirías si sí o si no. No digo rotundamente que no. No es el formato que más me guste, ni es el formato en el que yo creo que me desenvuelvo mejor, porque en ese tipo de formato también tienes que tener un carácter o una personalidad determinada, una facilidad también para saber polemizar, para saber manejar los tiempos de la polémica, para saber alzar un poquito la voz cuando tienes que alzarla o un poquito también teatralizar, porque al final es que yo lo que hago en tiempo de juego a veces es teatralizar. O sea, no lo estoy condenando, quiero decir todo lo contrario. Pero bueno, es que a mí quizá el tono que me guste sea distinto y el contenido que me guste sea distinto. Entonces, probablemente no me sentiría tan a gusto haciendo eso como haciendo otras cosas. Y yo creo que ahora mismo yo tengo la inmensa suerte de que puedo elegir qué cosas, afortunadamente, puedo elegir qué cosas me apetece hacer más y qué cosas me apetece hacer menos. Probablemente no sería el formato en el que me sentiría más a gusto, pero como no me ha llegado la oportunidad, no te puedo decir. Hay una cosa que sí que me gustaría volver a hacer, que llevo tiempo sin hacerla y tengo ganas de volver a hacerla, que es ser comentarista de partidos de fútbol en televisión. Eso hace... Bueno, tuve la suerte de poder hacerlo en la televisión de Castilla-La Mancha con el torneo, con la Audi Cup, torneo amistoso que se jugó en Alemania en julio. Y la verdad es que fue una experiencia chulísima, porque llevaba 3 años sin comentar partidos de fútbol en televisión y lo echaba de menos. Y lo sigo echándome menos. Es algo que sí que me gustaría volver a hacer. Sí, es algo que te íbamos a preguntar porque, bueno, también tuvimos aquí, por ejemplo, a José David López, que seguro que lo Sí, conocerás. Y sí, el claro, él enganche, ¿verdad? también... ¿Qué? El enganche, el Sí, sí. fundador del enganche. Sí, sí, lo Y lo conozco. tuvimos también y nos estuvo hablando también un poco de eso, de su etapa también en ese aspecto. También te ibas a preguntar precisamente por eso, porque sabíamos bueno, habías estado eh, comentando, entre comillas, y si te gustaría desenvolverte en esa faceta, porque vemos como, por ejemplo, Maldini, que también está en la COPE. Es cierto que no cumple tu función exactamente, pero bueno, sois los dos especialistas en fútbol internacional y él sí que compagina las dos facetas. Sí, bueno, de Maldini hay que decir que para mí es referencia, maestro, líder y todo. O sea, es el espejo en el que yo me miro desde que tenía 14, 15 años. Me gustaba mucho el fútbol y le escuchaba comentar partidos en Canal Plus, partidos de la Premier, partidos de la Liga Italiana. Yo le admiro mucho, le quiero mucho y por lo tanto, pues el camino que ha marcado él es el camino que luego hemos seguido muchos, porque ahora hay muchas personas dedicadas a la información de fútbol internacional. Pero cuando Maldini empezó no había prácticamente ninguna o había muy pocas. Él es pionero, con lo cual yo lo que hago con Maldini es fijarme en lo que ha hecho él. Y además, el producto que se ha creado Maldini, su producto, porque él en sí mismo ya es un producto periodístico, me parece que es de admirar y que tiene muchísimo mérito. A mí, yo lo que echo de menos de comentar en televisión, que por cierto la puerta del Plus me la abrió él, me la abrió Maldini, o sea, empecé a comentar partidos en Canal Plus gracias a que Maldini me había escuchado comentar partidos en local y a televisión y creyó que lo podía hacer bien y me dio la oportunidad. Yo lo que echo de menos de ser comentarista en televisión es que en televisión hay un narrador y un comentarista, son 2 personas,
y tienes más oportunidad de demostrar un poco la preparación del partido, lo que conoces, lo que sabes, lo que te gustaría transmitir al espectador del partido en cuestión. Esa interacción con el narrador de tele también me gusta mucho. Y como los códigos en radio, los tiempos que tienes, la posibilidad de hablar que tienes, y hay mucha más gente, la publicidad está intercalada en el programa, normalmente tienes la opción de hacer intervenciones muy cortas, de dar información muy concreta en determinados momentos, en momentos puntuales, y en tele pues tienes más para desplayarte, para desarrollar más. Entonces, como es algo diferente a lo que suelo hacer en radio, y lo he podido hacer durante varios años en Canal Plus y en Movistar, pues lo echo de menos, básicamente, y ojalá pueda tener la oportunidad de volver a hacerlo. Y se te puede preguntar, tampoco te queremos molestar en este Se tema, me puede preguntar todo lo que quieras. pero Todo lo que quieras me vale, lo puedes preguntar. ¿por qué dejaste de comentar en televisión? Pues dejé de comentar en televisión por circunstancias laborales, básicamente. Yo era colaborador de la cadena SER. Cuando echaron a mi jefe, Paco González, de la SER, a los 2 o 3 meses él me dio la opción de acabar en la SER y irme con él a COPE. Dije que sí, no fui el único, fuimos muchos. Y en ese momento Canal Plus seguía siendo propiedad de Prisa y seguía perteneciendo al mismo grupo empresarial que la cadena SER, con lo cual la jefa de deportes de la cadena SER en ese momento, que sigue siendo redactora jefa de deportes de la cadena SER, Laura Martínez, me llamó y me dijo que irme a COPE suponía dejar de hacer televisión. No sé por qué motivo fue la responsable de deportes de la SER la que me llamó y no la responsable de deportes de Canal Plus, la que había sido hasta ese momento mi jefa en la tele. No me llamó mi jefa de la tele, me llamó mi jefa de la radio. Eso me extrañó mucho. Pero, bueno, tuve que asumirlo. Además, hacíamos un programa que sigue existiendo. Creamos un programa que sigue existiendo en la SER, que se llama Play Fútbol, de fútbol internacional. Y como me fui a COPE, yo quise hacer un programa parecido en COPE, creé un programa parecido en COPE que se llamaba This is Fútbol, que terminó hace unos meses, y no me pude llevar a ningún colaborador de la SER que había tenido en Play Fútbol en la SER por ese mismo motivo. La SER pertenecía a un grupo empresarial que era Prisa, era el mismo grupo de Canal Plus y yo no podía tener a colaboradores de Canal Plus en mi programa porque era COPE y era una empresa distinta. Después me surgió, gracias a Antonio Sánchez, actual narrador de la NBA en Movistar, me surgió la oportunidad de comentar los primeros partidos que se emitieron en Movistar Fútbol, canal que sigue existiendo, cuando Movistar compró Canal Plus. Y estuve aproximadamente, yo creo que un año, algo menos, comentando en Movistar. Y entonces pasó algo que yo sigo sin explicarme, que es que muchos directivos de Canal Plus antiguos tomaron decisiones en Movistar y dejaron de llamar a las personas que habían estado colaborando con Movistar en la etapa anterior a llegar a comprar Canal Plus. Con lo cual, otra vez, me quedé sin poder seguir comentando en la tele. Y bueno, después las circunstancias de la vida te llevan a que se te abran unas puertas y se te cierren otras. Pero esos son los motivos. Han sido, yo creo que ajenos a mi persona. Es decir, yo creo que tampoco lo he hecho tan mal y me he equivocado tanto, ni he sido tan mal comentarista como para que dejaran de contar conmigo. Pero eso en la vida también pasa. Hay circunstancias y bueno, se te cierran unas puertas y se te abren otras, como yo digo. Dejé de comentar en Canal Plus, pero la COPE me acogió con los brazos abiertos y pude hacer cosas y desarrollarme como profesional y avanzar como profesional teniendo que renunciar a otras. Eso, bueno, en la vida a veces ocurre, no hay problema. Bueno, para cambiar un poco de tema, te vamos a preguntar ahora sobre la radio en general y qué es lo que más te gusta a ti de la radio. Yo estoy enamorado de la radio porque creo que es el
el mejor medio que existe, el mejor transmisor de emociones posibles, esa capacidad que tiene la radio para activar la imaginación, para transmitirte las sensaciones de forma muy rápida, para interactuar contigo, para llegar a ti, para acompañarte, para informarte, para entretenerte. Todas esas capacidades, esas virtudes que tiene la radio, yo creo que hay otros medios que no la tienen. La televisión tiene sus ventajas, la prensa escrita o digital tiene sus ventajas, hacer un vídeo reportaje en YouTube tiene sus ventajas, pero yo creo que un medio tan completo como la radio, vamos, para mí no hay ninguno. Para mí la radio es insuperable. Y después es que yo he tenido la suerte de tener muy buenos maestros. Yo he aprendido con gente muy buena durante mucho tiempo. Con lo cual, prácticamente todo lo que sé, o la mayor parte de las cosas que sé, se lo debo a gente muy sabia, que ha tenido mucha experiencia, que ha visto muchas cosas, que ha aprendido mucho, que ha tenido contacto con distintos tipos de profesionales y yo he aprendido de muchas fuentes distintas. Y además he tenido otra suerte en el ejercicio de la profesión de la radio, que he hecho muchas cosas, que es algo que yo también intento recomendar a los estudiantes de comunicación audiovisual o de periodismo, que prueben muchas cosas. Yo he tenido la oportunidad de hacer radio de informativos, radio deportiva, radio magazine, hablar de cine, hablar de música, hablar de teatro, cubrir ruedas de prensa, hacer guardias en el Bernabéu durante 12 horas bajo un sol abrasador, esperando que saliera Valdano para grabarle 3 frases. No sé, he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas y por lo tanto la radio creo que es también un medio más polivalente que otros. En la tele, normalmente, no siempre, pero normalmente tienes una función muy específica, te dedicas a determinadas cosas y ese es tu ámbito de actuación. En la radio aprendes, por experiencia propia lo digo, a hacer muchas cosas muy variadas. Y eso te da una formación también mucho más completa, como informador, como comunicador, como profesional de la comunicación. Con lo cual, no todos son ventajas, pero tiene muchas ventajas la radio. Y no soy objetivo, lo siento mucho, pero con ese medio no. Es lo que, no es soy lo que nos objetivo. comentaba Danae Boronat, que bueno, le hicimos la misma pregunta también, porque ella ha estado tanto en tele como en radio, y nos comentó eso, Sí. que ella al ser presentadora, que le agobia mucho el hecho de saber las cosas en el último momento, de tener 30 segundos exactamente para presentar la siguiente sección, y que la radio ya se notaba como, aparte de lo que has dicho, de la mística que siempre tiene la radio, de lo bonito que es mostrarle, sobre todo cuando estás comentando partidos, lo que alguien no está viendo y hacérselo, imaginárselo en su cabeza. Pero ella decía eso, que en la radio ya se sentía más liberada, se sentía también bueno, que en cualquier momento la radio está presente, porque en la tele sí que había que utilizar más medios, pero la radio, bueno, lo estamos viendo con nuestra radio actual. Es cierto que en el instituto sí que tenemos un equipo más amplio, pero aquí ahora mismo en cuarentena, con un simple teléfono, ya podemos hacer radio. Sí, es más fácil, es un medio que te requiere. Bueno, ahora la tele es verdad que ha cortado un poquito ese camino y ahora hacer tele con un móvil también se puede, con una conexión a internet buena, y en televisión ya se puede hacer. Antes las conexiones de televisión eran por satélite, que contratar el satélite te costaba un pastón y tenías que tener una unidad móvil que recibiera la señal, el cámara. Mi mujer, por ejemplo, es periodista de televisión y lo hace todo ella sola. Ella es redactora, ella es locutora, ella es regidora, cámara, montadora, editora de imágenes, ella lo hace todo. Con lo cual, en la televisión también ha ido recorriendo ese camino, pero la radio generalmente es un medio más fácil de hacer y además yo creo que he tenido también la inmensa suerte de aprender un tipo de radio más improvisada, que te requería más contar simplemente lo que ves o contar lo que estás percibiendo sin tener un guión escrito, sin tener una parte guionizada, sin tener un texto que seguir.
A mí aprender a hacer ese tipo de radio más improvisada. A ver, el tiempo de juego se prepara, lógicamente. Nos preparamos. Yo me preparo los partidos, yo me preparo los equipos que veo. Pero después a la hora de hacer radio hay mucho componente en el tipo de radio que nosotros hacemos de naturalidad, improvisación, ritmo. Y yo creo que eso al final te da un desparpajo, te da unas tablas en antena que te ayuda para hacer otro tipo de trabajos, o que si tienes la oportunidad de dar el salto a la tele o hacer otro tipo de cosas, esa experiencia que tienes te ayuda mucho. Yo sé de muchos casos de pues, la propia Danae. Es que Danae ha salido de radio. Es una chica que tiene naturalidad, tiene desparpajo, sabe salir de ciertas situaciones en la tele. Es probable, aunque solo lo tendría que confirmar ella otra vez, que esos códigos se los haya aportado la radio. Sí, de hecho nos contó una anécdota en la que cuando ella estaba en la radio de aquí de Tarragona, que muchas veces los jugadores se retrasaban y ella tenía que improvisar, poner la música, ir a abrir al timbre. Ese tipo de cosas es cierto que, como tú comentas, se ganan también con la radio, aunque no lo parezca, ¿no? Y parezca que simplemente la tele es lo complicado. Preguntarte también, Sí. ya que sí, dime. No, cuéntame, dime. Sí, te iba a preguntar como ya lo has mencionado antes, por tus compañeros de la COPE. Como dices tú, tu jefe, ¿no? Paco González, entre ellos, pero que supongo que, como has dicho, más que un jefe es un amigo. Porque un simple jefe no te cambiaría Sí. tú de cadena como te cambiaste con Paco González. Bueno, por un jefe como Paco, sí. Yo lo considero... Es que yo llamar amigo a Paco, claro, es una referencia para mí, no voy a decir paternal, porque tampoco es para tanto, pero se parece a ese tipo de referencia, la que yo tengo con Paco, la que tengo con Pepe Domingo Castaño, con Lama. Son mis jefes, pero al mismo tiempo son una referencia para mí superior. O sea, aparte de que sean mis jefes y de que yo tenga que responder mi trabajo ante ellos, es decir, que hay una posición de jefe subordinado, que la hay, con muy buen rollo, con muy buena relación, con ciertos niveles de confianza para que yo pueda decir ciertas cosas y él aceptarlas o ellos aceptarlas o no. Pero claro, es una relación jefe-subordinado. O sea, al final son tus jefes. Pero hay una relación de respeto mutuo y de cariño, yo creo también, que ayuda mucho en el día a día. Yo digo siempre, porque la verdad, que yo he aprendido de muchísimos profesionales con los que me he cruzado, con los que he estado durante 10 años en la SER, compañeros que ya han fallecido, compañeros a los que llevo mucho tiempo sin ver, compañeros que se quedaron en la SER, otros se fueron a Onda Cero, por ejemplo. Algunos se vinieron a COPE, otros emprendieron otro camino y están en otro sitio. Hay gente de la SER que coincidió conmigo y luego dio el salto a la tele y está en 4, en Canal Plus, es decir, en Real Madrid Televisión. Ahí yo he tenido la suerte de coincidir con mucha gente y de aprender de mucha gente. Y en COPE me ha pasado algo pues similar. En una etapa de mi vida en la que yo estaba más afianzado, más establecido como profesional, tenía más experiencia, tenía otro estatus en cuanto a que mi situación es distinta a la que era en la SER. Pues estoy en una etapa más avanzada de mi carrera y eso pues también me da cierta perspectiva de la profesión que no tenía en los años de la SER. Es decir, que uno también va evolucionando, pero sigue aprendiendo. Y yo, igual que tuve muchos compañeros en la SER de los que aprendí mucho, también tengo muchos compañeros en COPE de los que aprendo mucho. Nacho Pla es un chico muy joven, que tiene poca experiencia de momento en el mundo de la comunicación, pero que para mí es la referencia, por ejemplo, en YouTube. Yo siempre que tengo que hacer algo de YouTube, hacemos un espacio antes de la Champions, siempre que se emite en YouTube, en las redes sociales de Tiempo de Juego, y el realizador del espacio es él. El director del espacio, en realidad, puedo ser yo, de contenidos, pero al final la línea que se marca es la que él marca. Y yo aprendo de un chico muy joven que lleva poco tiempo en esto, aprendo mucho porque es que él tiene mucha más experiencia que yo en ese campo. Hay que también saber
de quién te rodeas, de quién aprendes más, de quién ves cosas que luego no aplicas tanto a tu forma de trabajar. Bueno, eso yo creo que le puede pasar también a todo el mundo. ¿Cómo recuerdas tus inicios en la cadena COPE? Bueno, nos has comentado algo por encima, pero un poco entrando un poquito más, ¿no? Digamos, ¿cómo recuerdas Sí. esos comienzos, tu llegada? Cuéntanos un poco. Pues los recuerdo un poco caóticos porque fueron un poco caóticos. En realidad llevábamos mucha gente junta a un mismo sitio. Había profesionales de COPE que seguían en COPE, hubo otros de los que se prescindió. Al final hubo decisiones empresariales y en ese momento yo no tengo conciencia de que se despidiera a nadie que estaba en la redacción de deportes de COPE. Algunos se les movió. Bueno, hubo un subdirector que había estado con Avellán. Avellán llevó a juicio a la COPE porque le quedaba tiempo de contrato y dirimieron sus diferencias en un juzgado, pero tenía Avellán un subdirector de deportes que no continuó en la emisora. Y yo creo que el resto de la gente, prácticamente todos, tuvieron la oportunidad de continuar en la casa. Algunos pasaron a 13, televisión, otros que entonces se llamaba de otra forma, otros se ubicaron en otras redacciones distintas de COPE, y había compañeros que estaban en deportes en COPE y que siguieron con nosotros y tenían esa incertidumbre o ese comezón, esa duda razonable y perfectamente comprensible de qué iba a pasar con ellos, y se integraron ellos a nosotros y nosotros a ellos de forma fantástica, y ahora todos formamos parte del mismo equipo de trabajo. Los inicios fueron caóticos porque era poner en marcha una programación desde cero, con un equipo que tenía una forma de hacer radio muy determinada, pero con elementos nuevos y en una emisora nueva desde agosto. Es decir, fueron inicios muy caóticos, pero al mismo tiempo muy apasionantes, muy retadores, y fueron experiencias maravillosas, inolvidables. Los comienzos en COPE fueron muy buenos, entre otras cosas porque la grandísima mayoría de la gente que estaba allí nos abrió los brazos, nos recibió con una amabilidad y una generosidad espectacular, y eso nos hizo también a nosotros el aterrizaje mucho más sencillo. Y a mí me gustaría preguntar una cosa porque hay gente que nos dice que son los horarios, otros que nos dicen no tener un sitio fijo. ¿Cuál es, según tu opinión, lo más fastidioso, lo que más tarda en acostumbrarte del periodismo? Pues es que estamos abarcando muchas cosas, que cada trabajo, cada trabajo y Un poquito más cada en la medio, radio. sí, en la radio, que también hay muchas diferencias, porque al final no es lo mismo estar en una cadena de radio nacional que estar en una radio local, no es lo mismo dedicarte a informativos o a deportes que dedicarte a programas de cultura o a magazine, al Herrera en COPE, en el programa de la mañana, por ejemplo, en COPE, o que hacer la linterna por la noche. O sea, los trabajos son muy específicos. En el caso de mi trabajo, tiene ciertas ventajas. A mí me gusta mucho lo que hago, disfruto mucho con lo que he hecho siempre, me apasiona el fútbol, tengo compañeros buenísimos de los que aprendo mucho, y puedo desarrollar diferentes facetas de mi forma de trabajar. Me ayuda a expresarme bien en mi trabajo. Tiene también inconvenientes. Yo llevo 20 años de mi vida trabajando todos los fines de semana del año, menos cuando no hay fútbol en verano, y sacrificando ciertas cosas o ciertos aspectos de mi vida personal por trabajar los fines de semana y cada vez más horas durante el fin de semana. También tengo que reconocer que mi trabajo, específicamente, redactor dedicado al fútbol internacional, la única persona que hace en COPE esa función específica, mi trabajo es inabarcable
es imposible de abarcar, porque el fútbol internacional es un campo que no puedes abarcar, es imposible de abarcar. Tienes que ir seleccionando lo que quieres hacer y lo que quieres ver y lo que quieres cubrir o lo que se necesita cubrir. Y además es un trabajo muy difícil abarcable por una sola persona y que no se acaba nunca. O sea, es inagotable. O sea, el fútbol internacional hay partidos todos los días en todas las partes del mundo. Mi trabajo en concreto absorbe mucho. Y es verdad que con el paso del tiempo a lo mejor te planteas hacer otras cosas o el cuerpo a veces te pide ciertos cambios o probar otras cosas de la profesión. Yo creo que en algún momento determinado, que no creo que esté muy lejos, me va a pasar eso, porque ya lo voy notando, que es un trabajo muy estresante y que yo he tenido que abarcar mucho campo y al final no puedes llegar a todo y todo cansa. Y además es que yo tengo una personalidad que soy muy autoexigente y que soy muy bruto también. O sea que me pongo por bandera el trabajo y trabajo todas las horas que haga falta y a veces no he descansado lo suficiente, a veces no he desconectado lo suficiente, a veces no me he tomado en serio ciertas señales físicas que me mandaba mi cuerpo de estrés y de agobio que les tenía que haber hecho caso. Con lo cual, pues, bueno, en mi caso concreto de mi trabajo personal, como puede pasar en cualquier trabajo, hay ventajas e inconvenientes. Y uno tiene también que saber detectar qué tipo de cosas desgastan más y cómo ir adaptándote a ese trabajo para que el trabajo no te consuma, para que no petes plomos, como digo yo, y te tengas que dedicar a otra cosa totalmente distinta. Y bueno, estamos hablando de que tú eres periodista especializado y redactor de la COPE en fútbol internacional, pero el por qué. Uh-huh. ¿Por qué fútbol internacional y no otra liga o no te has especializado en otra cosa? Es algo que a mí me gusta desde pequeño. Yo cuando vivía con mis padres en Cuenca, en la época del instituto, había antenas parabólicas ya, pero no había internet todavía y había teletexto. Este servicio de información que tenían las teles, que con el mando de la tele le dabas a un menú y te aparecían las noticias, te aparecía el horóscopo, la información del tiempo, que algunas teles antiguas lo siguen teniendo y otras ya no. Yo me informaba de los resultados de las ligas extranjeras por el teletexto. Ahí ya quería decir algo. Ya cuando empecé a ver partidos de la Premier y de la Liga Italiana en Canal Plus, con Chus del Río, con Maldini, es que ya se me estaba marcando el camino. O sea, a mí siempre me ha gustado el fútbol, pero especialmente el fútbol al que no todo el mundo podía acceder, el fútbol que tenía menos seguidores a lo mejor o que era menos multitudinario, el fútbol de otros países, poder conocer la realidad de otros países y también la realidad de otros deportes o del deporte que se hace en otros sitios a través de otras ligas. Bueno, todo eso a mí me atrapaba, me apasionaba mucho y de forma natural se acabó convirtiendo en mi profesión, lo cual también me convierte en un privilegiado, porque dedicarte a algo que te gusta mucho es algo difícil de conseguir y muy valorable. Y bueno, como tú estás en la radio, Mm. a la hora de comunicar es muy diferente a la tele, ¿no? Y entonces, ¿tú crees que hay que ser muy perfeccionista con las pronunciaciones en la radio? Es que soy muy perfeccionista en muchas cosas. Entonces te diría que con eso también, hombre, si eres narrador de un partido de fútbol, el buscar cómo se pronuncian nombres extranjeros es una forma adicional de prepararte para hacer tu trabajo. También creo que debemos tener cierta tolerancia a que las cosas no siempre se hagan con la exactitud máxima de... O sea, quiero decir que también yo soy tolerante, creo que soy tolerante con un narrador que no pronuncia determinados nombres a la perfección, nombres extranjeros, pero
que te sitúa donde está el balón, que te transmite la intensidad que requiere un narrador de radio, que te traslada directamente al partido si no lo estás viendo, que tiene también un poquito esa chispa o esa magia de hacer que te pongas en la piel del jugador, del árbitro o del entrenador con determinada jugada, que te saque una sonrisa a veces también. Bueno, yo creo que hay cosas más importantes que pronunciar exactamente bien los nombres, pero no está de más. Y quiero decir, si eres un narrador y te preparas la pronunciación de los nombres extranjeros, pues oye, otra cosa en la que te estás preparando. Yo creo que prepararse para hacer tu trabajo bien no es malo, al revés, es recomendable. También, Fernando, depende este caso mucho. Yo me acuerdo de hace ya tiempo de un vídeo que subió Miguel Ángel Román, el narrador bastante conocido Con de el que me llevo Movistar. muy bien, por cierto. Y iba a decir, no le conozco personalmente, sí. Tuve la oportunidad de conocerle, nos encontramos en Barcelona en la sede de hecho es que me hizo él un tour por la sede de Ahora de Gol, en Barcelona. Y es un tipo al que admiro mucho y me gusta mucho cómo narra y es un tipo fantástico, Miguel Ángel. Perdona que te he interrumpido. Sí, te comentaba que, bueno, es cierto que el canal lo ha dejado un poco abandonado, que es ahora un tema que tocaremos también, el tema de YouTube, pero en uno de sus vídeos sí que comentaba el hecho de que mucha gente se le echó encima, por ejemplo, cuando en vez de Lemar, por ejemplo, el jugador del Atlético de Madrid, empezaba a pronunciarlo como si fuera un poco más a un acento francés. Y claro, la gente no estaba tan acostumbrada a escuchar ese nombre en un acento más originario de su país y se le echó un poco la gente encima. ¿Hasta qué punto crees crees que es importante el hecho de, si ya está normalizado un nombre en España y se está pronunciando mal, pero está normalizado de la forma que se dice, por ejemplo, Haaland o Piatek, normalmente en su país de origen se dice Piontek, no Piatek? Sí, ¿Hasta qué punto crees que es importante el hecho de saber distinguir cuándo sí, cuándo no hay que aplicar la pronunciación correcta a un nombre? a mí en concreto, cuando alguien que conoce la lengua determinada, que sabe a ciencia cierta que el nombre de ese futbolista o el apellido de ese futbolista se pronuncia de una forma determinada, yo lo intento adoptar. La exageración en el acento extranjero a lo mejor pueda chirriar un poco. También te digo, y os digo a todos los que estáis escuchando, que yo creo que por encima del fútbol, el deporte nacional de este país es quejarse o protestar. Por todo nos quejamos, por todo protestamos. Y además es que yo creo que en este país, pasa en otros también, pasa en muchos de hecho, yo creo que tenemos la manía de ser muchas cosas distintas. El español es arquitecto, médico, empresario, programador de televisión, narrador, sabe de todo, fontanero, sabe de todo. Y yo creo que debemos tener, y lo aplico también por nosotros, los informadores de fútbol, que no hemos tenido la experiencia que sí que han tenido los profesionales de jugar en un campo, un partido de competición de élite, en un campo con 50.000, 60.000, 80.000, 100.000 personas, que no hemos tenido la oportunidad de ser árbitros, hacer una labor tan complicada como la que hacen ellos, en medio de la presión que sufren y que reciben, o de ser entrenadores, a nosotros nos pasa a veces que no nos ponemos en la piel de ese profesional, que a lo mejor ha cometido un error por cosas que desconocemos. El profesional está formado para hacer su trabajo. ¿Se ha equivocado? Sí. ¿Por qué se ha equivocado? ¿Qué le ha pasado ese día a esa persona? Que es una persona. El futbolista es una persona. Aunque sea un deportista de élite, es una persona. Tiene sus propios problemas, sus propias inquietudes, su vida en casa, se llevará mejor o peor con su pareja, habrá discutido, tendrá hijos o no, tendrá problemas familiares o no, estará ese día cabreado o no. Quiero decir, muchas veces también hay que ponerse en la piel del que hace el trabajo. A mí no se me ocurriría jamás en la vida criticar a Miguel Ángel Román, que es un narrador sensacional, por decir Lemar en decir Lemar. O sea, es que jamás en la vida se me ocurriría hacer eso. Pero, chico, en este país hay gente para todo y yo creo que
muchas veces nos encanta quejarnos y nos quejamos, sin ponernos en la posición de la persona que está haciendo ese ejercicio de su profesión y que tiene mucha más idea, generalmente, de ese oficio o de esa profesión que tú que le estás criticando sin tener muchos elementos de juicio que él sí que tiene. Por lo tanto, creo que también muchas veces nos debemos relajar con la crítica a lo que hacen determinados políticos, cargos públicos, médicos, profesionales de la comunicación, etcétera. Creo que tenemos que tener mucha calma también. No sé si me he encendido un poco con este tema, pero es que es que te metes en Twitter 10 minutos y Sí, es dan cierto, ganas de tirar Twitter al mar. Pues eso. Bueno, Quería decir. yo quería preguntar por el tema de los idiomas, porque has dicho antes que siempre hay que estar mejorando. Bueno, yo comparto esa opinión. ¿Hasta qué punto crees que es importante el saber idiomas, poder comunicarte fluidamente en otra lengua en el mundo del periodismo? La formación es buena para todo. Formarte, saber otras formas de hacer tu trabajo, saber en un área específica de tu trabajo cómo hacerlo mejor, todo eso es bueno. Y por lo tanto, hablar 5 idiomas o dominar 5 idiomas es mucho mejor que dominar uno. La formación nunca sobra y es muy buena. ¿A los profesionales se les valora siempre por la formación que tienen? No, ahí estoy de acuerdo en que no siempre ocurre eso. No siempre. No siempre avanza el profesional o avanza más rápido el profesional que mejor formado está. No, porque el mundo a veces no funciona así. Y en mi profesión específicamente, el mundo tampoco funciona así. Pero formarse siempre es bueno, siempre, siempre. Y cuanta más formación tengas, a priori mejor preparado estarás. Con lo cual yo todo lo que sea formación creo que es muy bueno, siempre. Insisto, si hablas 4 o 5 idiomas, es que es mucho mejor que hablar uno. Con lo cual, para adelante. Mi consejo es para adelante. Comentaba antes, Pablo, el tema de YouTube. Bueno, ¿alguna vez has pensado crearte un canal propio para hablar de fútbol o, bueno, tu interés en este caso el fútbol internacional? ¿Alguna vez has pensado el crearte un canal de YouTube y de manera personal y comentar de manera personal? Hay gente que me lo ha dicho, oye, ¿por qué no te haces un canal y tienes otro medio para expresarte y la gente puede llegar a ti y puedes beneficiarte también de eso? Bueno, la respuesta es muy humana y es muy simple. Y además he dado una pista anteriormente. Yo ahora mismo estoy en un punto del ejercicio de mi trabajo, de mi profesión, que afortunadamente puedo más o menos elegir lo que quiero hacer y que además estoy en un momento en el que necesito soltar más trabajo del que tengo que acumular más trabajo. Con lo cual estoy en un momento en el que valoro más dejar de hacer ciertas cosas o tomarme mi trabajo de otra forma, mi trabajo que ya es, eh, como decíamos antes, bastante estresante a veces o que abarca el suficiente espectro de cosas como para que si no tienes un poquito de control se te vaya de las manos el echar horas, el acumular información, el hacer muchas cosas para intentar mejorar en tu trabajo, como estábamos diciendo. Bueno, yo creo que ahora mismo lo que me pide el cuerpo es soltar un poquito de trabajo del que ya tengo. Entonces, e intentar, si se puede, ir eligiendo las cosas con las que yo me siento más cómodo. Si mañana me quedo sin trabajo en la radio y me tengo que buscar la vida, por supuesto, lo voy a hacer desde cero, con la experiencia que atesoro, pero con la humildad suficiente como para decir, me he quedado sin trabajo, necesito hacer otra cosa y a lo mejor las exigencias o la premura que tenga de encontrar trabajo me lleva a aceptar cosas que quizá no me gusten tanto, pero necesite hacer. Bueno, afortunadamente yo ahora mismo estoy en un momento o en una posición en la que puedo elegir, con lo cual voy eligiendo las cosas que creo que me van viniendo mejor
y ahora mismo cargarme más trabajo no es lo que necesito, con lo cual eso está aparcado de momento y no digo que nunca lo vaya a hacer, pero ahora mismo no me veo teniendo un canal de YouTube y ya con el trabajo que tengo ahora mismo que hacer en la radio creo que de momento es suficiente y si me sale una oportunidad para volver a comentar en televisión, como decíamos antes, pues a lo mejor lo valoro porque es algo que me apetece muchísimo hacer, pero claro, para coger cosas tendré que soltar cosas, con lo cual tendré que un poquito amoldarme a ese puzzle. De momento no, es la respuesta. A canal de YouTube de momento. Bueno, antes mencionaste Twitter, las pequeñas batallas que hay a diario. Y bueno, pues te querría preguntar sobre qué opinas del auge de esta red social como es Twitter o el auge de YouTube. Yo creo que siempre que haya herramientas para poder hacer el ejercicio de nuestra profesión, más herramientas para expresarse, más herramientas para que la gente tenga contacto con los profesionales de la comunicación, que puedan incluso empezar sus propios proyectos. Siempre que haya herramientas nuevas es bueno. ¿Qué ocurre con las redes sociales y con Twitter en particular? Que yo creo que hay también mucha confusión en torno a lo que es Twitter. Twitter no es un medio de comunicación al uso, Twitter es una red social. Otra cosa es que algunos profesionales de la comunicación, mucha gente, lo usemos para informarnos y para recibir noticias y para estar en contacto con determinadas personas y sí que lo usemos un poco como medio de comunicación, pero no es un medio de comunicación al uso. Y yo creo que hay una confusión que mencionaba anteriormente también entre mucha gente joven que piensa que tiene una cuenta en Twitter, que divulga información en Twitter y eso ya les convierte en periodistas o profesionales de la comunicación. Eso no es cierto. No eres periodista por tener una cuenta de Twitter y por dar información en Twitter o por expresar determinadas ideas en Twitter. Eso no es así. También creo que hay atajos que se cogen porque las formas de comunicar han cambiado y los profesionales que nos dedicamos a la comunicación en medios más, por decirlo así, antiguos o tradicionales, tenemos que adaptarnos a las nuevas formas de comunicar y a los nuevos vehículos de comunicación. Pero creo que hay gente también en YouTube, por ejemplo, que tiene muy bien pillado el lenguaje de YouTube, que hace muy bien en la edición de los vídeos y que llega muy bien al público de YouTube, pero que también les falta formación en determinadas áreas de la comunicación más tradicionales, que luego si la vida les lleva por otro sitio, eso les va a faltar. O sea, quiero decir, hay aspectos positivos y aspectos negativos. Creo que las redes sociales y Twitter en particular tiene cosas muy buenas y luego creo que tiene cosas muy malas y que nos llevan a engaño. Que a veces pensamos que las cosas son de una manera y no. Twitter también tiene otra cosa que yo creo que es un mal actual de nuestro tiempo, que es que vivimos con una prisa terrible, todo lo queremos ya. Queremos la información enseguida, queremos que nos lo cuenten enseguida, queremos que nos lo analicen enseguida y no tenemos un poco ese reposo que tenía la forma de hacer periodismo antiguamente, que es de trabajar bien las cosas, los reportajes, las entrevistas, tener el tiempo suficiente como para prepararlo, estudiarlo y después difundirlo. Tenemos una prisa que a veces también es muy mala. Sí, normalmente yo lo noto mucho cuando, por ejemplo, sale una noticia, se publica y luego el mismo que la ha publicado dice, dentro de un rato hago hilo desarrollando más la opinión, porque muchas veces es verdad que hay mucha prisa en ese sentido. Para acabar la entrevista, Fernando, últimamente es cierto que yo contacté contigo hace bastante tiempo, pero ahora justo ha salido el tema del racismo y todo ese tipo de cosas. Y bueno, Sí. tú has comentado en varias entrevistas y en varios medios que en el colegio o de pequeño sufriste bullying. Quiero Sí. que nos comentes un poco tu experiencia, porque en el instituto tenemos un programa, por decirlo así, para evitar este tipo de cosas. Se llama Alumnos Amigos y, bueno, consiste en que varias personas, alumnos, pues son los responsables de evitar cualquier tipo de conflicto, tanto verbal como físico,
para que este tipo de cosas no ocurran, y la verdad que está funcionando bastante bien. Es cierto que tú eres de otra época, pero como hemos dicho antes, pero de todas formas nos gustaría escuchar también tu experiencia, porque como he dicho, viene bastante bien también de cara a todo lo que está pasando ahora con el tema del racismo, las reivindicaciones de Jadon Sancho, de Turán, por lo que nos gustaría también que comentaras un poco tu experiencia. A ver, aquí hay varias cosas que comentar. Lo primero que tengo que decir es que me alegro muchísimo de que en el centro en el que estudiáis haya ciertas herramientas y tengáis ciertos códigos para detectar cuando hay un problema e intentar solucionarlo. Con la participación de todos, de docentes, de compañeros, de gente que haya cometido la agresión o el maltrato o el acoso y gente que lo haya sufrido. Yo es una oportunidad que no tuve porque efectivamente yo lo sufrí en otra época muy distinta, en una ciudad del interior de España que tenía 40.000 habitantes, que era muy tradicional en muchos aspectos, en un colegio de educación religiosa, que podía no haber sido un colegio de educación religiosa, pero en algunos aspectos eso influyó negativamente, en algunos aspectos, no digo en todos. Y bueno, en mi caso fue una experiencia de maltrato sistemático durante muchos años. Eso a mí me ha dejado ciertas huellas psicológicas que sigo trabajando y estoy llevando un proceso que ha sido más intenso de superación de todo aquello, que ha sido más intenso en el último año y medio. Y hace 1 año y 2 meses, creo que fue, 1 año y 3 meses, en febrero del año pasado, el proceso de terapia que yo seguía lo dejó todo colocado para que a mí en un momento dado me saliese la necesidad de contar en público una experiencia que había tenido guardada para mí y para los más allegados, para mi familia o para mis seres más queridos, pero incluso había muchos amigos, muy amigos míos que no lo sabían. Y tomé la decisión en el momento justo de comunicarlo en público y eso supuso primero una liberación para mí, un avance del proceso de recuperación y del proceso de superación. Y creo que ejerció una función en la que yo estoy muy enfocado ahora, que es intentar que mi experiencia, que fue muy traumática y que fue extrema, en algunos casos, yo pude perder la vida, o sea, quiero decir, tengo suerte de estar aquí, ahora mismo. Fue algo muy grave y muy sostenido en el tiempo, con lo cual dejó huellas muy, muy profundas de las que yo sigo recuperando. Y yo creo que esa experiencia puede servir para que gente que esté pasando por eso, gente que haya pasado por eso, aunque sea hace mucho tiempo. Me escribieron compañeros míos de esa época que habían pasado por cosas similares sin que yo supiera que lo habían pasado. Y mis compañeros de aquella época y los profesores no dieron señales de vida, menos una profesora. El resto no han dado señales de vida, no han dicho nada. Siguen permaneciendo en silencio, pero los compañeros reaccionaron de forma diferente y eso a mí también me enseñó que las respuestas son muy distintas y que el contarlo, el expresarlo, el poder compartirlo con otras personas ayuda bastante. Yo tengo ahora muchos apoyos, empezando por mi familia más directa, por mi mujer, pero hay también personas de una asociación que lucha contra el bullying desde hace muchos años en España, que se llama NACE, que quiere decir no al acoso escolar, que trabaja en una campaña junto con la ACB, la Asociación de Clubes de Baloncesto, para concienciar y un poco que se conozca este problema, que se sepa que es un problema que hay que atajar y que se sepa que hay herramientas para atajarlo y que la gente que lo sufre no están solos y que pueden tener ayuda y pueden salir. Y yo estoy metidísimo en esa campaña gracias a Elías Israel, el director de Sportio, que fue el que me metió, y conozco a gente maravillosa de esa asociación que me enseñan cosas sobre esto cada día y tuve la oportunidad, por ejemplo, hace unos meses antes de que sufriéramos esta terrible pandemia, de poder estar reunido con chicos chicos adolescentes que han tenido
problemas muy graves y que pasan por situaciones muy difíciles en su vida, situaciones en algunos casos de maltrato, y puedo tener un contacto directo con ellos y aprender mucho de ellos y poder contar mi historia y compartirla. Ese tipo de cosas ahora mismo a mí me llenan. Todo lo que sea poder ayudar, pues yo quiero seguir ayudando en lo que pueda. Otra cosa es cuando de un medio de comunicación, que no es el mío, te llaman y te dicen, oye, vamos a hacer un reportaje sobre bullying y no está tratado de la forma que debiera, o yo detecto cierto peligro o cierta falta de comodidad en transmitir el mensaje. Bueno, yo creo que mi historia está contada ya, yo ya lo conté cuando lo tenía que contar, y ahora en lo que estoy enfocado es un poco más en ayudar. Y por eso me alegra tanto que me cuentes que en vuestro centro tenéis herramientas para poder atajarlo, porque es algo fundamental, que se conozca, que se sepa que se pasa, que se sepa que hay mucha gente que lo tiene guardado durante mucho tiempo, como a mí me pasó, porque les avergüenza, porque sienten culpa, por muchos motivos. Y que eso hay que ir contándolo en entornos seguros, como dicen los expertos, y hay que ponerle solución. Con lo cual, me alegro muchísimo de que en vuestro centro tengáis herramientas para poder atajarlo. Y nada más, Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido De un verdad, placer. hemos estado hablando de que bueno, que tú estabas trabajando con Paco González, con Manolo Lama, pero es que tú estás trabajando con ellos precisamente porque tú también eres uno de los mejores como son ellos. Así Muchas que, de verdad, gracias. nos hace muchísima ilusión tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. El placer ha sido mío y ya sabéis que cuando acabe la entrevista me podéis seguir preguntando todo lo que queráis. Un placer haber estado con vosotros. Muchas gracias. Un abrazo muy Gracias. fuerte. Adiós.